¡Listos! ¡Morfosis, amigos! Un grupo de jóvenes es reclutado por un ser interdimensional para pelear contra las fuerzas del mal, representadas por una bruja del espacio, sus secuaces y una horda de monstruos hechos de plastilina. Jason, Zack, Billy, Kimberly, Trini y Tommy fueron los primeros de un fenómeno cultural que se convirtió en tradición. Protegidos por trajes cada uno de un color característico y con el poder de los Zords, robots gigantes que se combinan en uno solo para formar al emblemático Megazord, los Power Rangers tomaron al mundo por sorpresa en 1993 cuando demostraron que no importa el presupuesto, sino cómo se lo emplea. Si creciste en los 90, como yo, es imposible que no conozcas la historia básica, por lo menos. Power Rangers fue una de las franquicias más grandes de aquella década y al menos por un tiempo estuvieron por todas partes, destronando incluso a las Tortugas Ninja como la franquicia para chicos dominante de aquel momento. Lo cierto es que si creciste después de los 90, lo más probable es que también conozcas a los Power Rangers porque si bien con los años fueron cambiando los actores y los trajes, la serie se siguió emitiendo, pero si algo les puedo asegurar es que nunca fue tan popular como aquella primera temporada. Ahora bien, ¿es posible hablar de una versión definitiva de los Power Rangers? Una que pueda presumir un alto nivel de calidad en todos los aspectos de su producción y pueda dejar contentos a fans antiguos y nuevos por igual. Señoras y señores, les doy la bienvenida una vez más a Tierra X. Yo soy Nico Gaz y, sin más preámbulos, los invito a que se hagan una chocolatada, se pongan cómodos y me acompañen cuando les digo... ¡Morfosis, amigos! What's up, man? This is Austin St. John, Jason the Red Ranger. I'm here with Nicholas, my man. I just tagged him as the next OG Red. Pay your respects, show him some love, and know that if you mess with Nicholas, you're messing with me. I'm gonna squash your house. Forget that, man. I'm the next Red Ranger. Sí, Jason fue nuestro Red Ranger original. Y siempre lo será. Y para mí, su palabra es ley. Pero, lo cierto es que no fue el Red Ranger original. Porque... la historia de Power Rangers, la verdadera historia de Power Rangers, no empieza en los 90 en Estados Unidos, sino en los 70 en Japón. En 1975 se estrena en el país del sol naciente Himitsu Sentai Gorenja, o Escuadrón Secreto 5 Rangers, que presentaba un grupo de héroes con trajes casi idénticos, cada uno de un color distinto. Gorenja salió de la mente del legendario mangaka Yotaro Ishinomori, que unos años antes, en 1971, ya había sido responsable de la creación de Kamen Rider, quizás el superhéroe más emblemático de Japón. El razonamiento: si Kamen Rider se había vuelto un éxito siendo uno solo, ¿cuántos más muñecos se podrían vender pintando de distintos colores diseños casi idénticos? Más aún, ¿qué pasa si todos los años se renuevan los trajes, los protagonistas y se crea todo un nuevo universo de cero que posibilite tanto la venta de nuevos juguetes como de darle la bienvenida a un público completamente nuevo? Esta es una práctica común en Japón que también se aplica a la mencionada Kamen Rider y al legendario Ultraman, ambas franquicias que tienen cualquier cantidad de series protagonizadas por distintos personajes con trajes que respetan un concepto inicial común, pero son completamente distintos entre sí. Y así es como empezó en Japón una tradición que, increíblemente, terminó este año, 2026. Y... No, hasta acá el chiste, hasta acá. Durante 50 años, cada año, un nuevo grupo de personajes interpretados por actores nuevos entraba en escena con nuevos trajes, nuevos poderes e historias y universos completamente distintos a lo anterior, pero siempre respetando la premisa básica de un grupo de héroes con uniformes similares de distintos colores. La historia de cómo pasamos de esto en 1975 a esto en 1993 es, lógicamente, larga y llena de datos muy interesantes con participación de personas y personajes inesperados. Por ejemplo, mediante un acuerdo con Marvel, entre 1978 y 1979 se emitió una serie japonesa de Spider-Man que muy poco tenía que ver con el de los cómics. En esta serie se introdujo la idea del robot gigante piloteado por el héroe y, a partir de 1979, con Battle Fever J, todas las series de Super Sentai empezaron a incorporar esta idea que en Power Rangers conocimos como Megazord.
Por otro lado, en 1982, el propio Stan Lee intentó hacer algo similar a lo que se había hecho con Spider-Man y llevar a Estados Unidos Taiyo Sentai Sun Vulcan, la serie de Super Sentai vigente en ese momento. Su idea, usar el material japonés de las partes de acción y reemplazar a los actores japoneses por actores estadounidenses para las partes en las que no llevaran los cascos. La propuesta en ese momento fue rechazada, pero una década más tarde sería aprobada cuando la propusiera Haim Saban. Ahora bien, para no profundizar demasiado, lo más importante que tenés que saber sobre Saban es que es, posiblemente, el tipo más tacaño del mundo, quizás de toda la historia de la humanidad, pero nadie puede negar que el modelo que propuso fue brillante. Por aquel entonces, la serie de Super Sentai que estaba vigente era Kyoryu Sentai Zyurenja. ¡Kyoryu Sentai! ¡Zyurenja! La traducción al español del título de la serie sería Escuadrón Dinosaurio Zyurenja. Lo cual en sí es chistoso porque de los 6 Rangers que aparecían en esta serie, solo 2 estaban representados por dinosaurios estrictamente dichos, porque si no lo saben, los pterodáctilos, por ejemplo, no eran dinosaurios, aunque el Yu del nombre viene del kanji de bestia, como el que se usa en Kaiju, por ejemplo, así que, bueno, qué sé yo, ponele, o sea. Más allá de que usaran el mismo metraje, Zyurenja contaba una historia distinta a la que vimos en Power Rangers. Sus protagonistas no eran todos adolescentes y ni siquiera eran de la modernidad, sino que eran príncipes de tribus de una civilización antigua que volvían a la vida luego de millones de años en animación suspendida para luchar contra la malvada bruja Bandora. A quien nosotros conocimos como Rita Repulsa. We're free! Uh-oh, morning bread! Otra diferencia clave es que lo que nosotros conocimos como Zords, que eran robots con formas de bestias, en la original eran deidades con forma mecánica y tenían voluntad propia. La cuestión es que Saban hizo exactamente lo que se le había ocurrido a Stan Lee en su momento y agarró las partes de acción de la serie original japonesa, hizo reescribir sus guiones para que encajaran con el material, con nuevos diálogos que acompañaran la acción, y presentó a sus propios personajes locales, armando un Frankenstein absurdo y grotesco que no se enamoró por completo. El éxito de Power Rangers fue descomunal y quiero que quede claro que amo Power Rangers, amo a sus héroes, a sus villanos, el ejercicio creativo espectacular de resignificar las tramas originales para que, edición mediante, tuviesen algún tipo de sentido para el público occidental. Lo delicioso de esa temprana noventosidad perfectamente encapsulada y todos los aspectos más absurdos de la serie. Todo esto lo aclaro porque el motivo por el cual les cuento toda esa fascinante historia es que llega un punto en la vida en el que si seguís en contacto con esta franquicia y te tomás la molestia de empezar a investigar un poco más en profundidad, es inevitable llegar a la conclusión de que Super Sentai es vasta, enorme, absurdamente superior a Power Rangers. Y la verdad es que tiene sentido, a fin de cuentas es el producto original. Cuando vemos el cambio entre las identidades civiles y su versión superheroica en Power Rangers, es demasiado notable el cambio. En cambio, en Super Sentai, se nota que se está viendo un producto único, cohesivo. Pero no es solamente eso. Ambas series estaban claramente pensadas para chicos, pero las sensibilidades de lo que puede o no ver un chico son muy distintas en Oriente y Occidente, y francamente es difícil ver Power Rangers de grande y no sentir que un poco subestimaban a su público. Jetman, por ejemplo, la serie inmediatamente anterior a Zyurenja, tenía una fuerte carga de drama romántico que llegó a cautivar a los adultos de su época también, especialmente a las amas de casa. Y llegaba a tocar temas tan sensibles pero relevantes para Japón como el suicidio.
Por otro lado, Dairenja, la serie inmediatamente posterior a Zyurenja, con un tono totalmente distinto, llegó a tener momentos de violencia inauditos para Power Rangers. Pero veamos algunos ejemplos de comparación directa entre distintas versiones del mismo argumento de uno y otro lado. En ambas series hay un episodio en el que el Ranger Azul y la Ranger Rosa se vuelven malos por culpa de una poción que les altera la personalidad. Ahora bien, veamos lo que pasaba en la versión de Power Rangers. Where's your lunch money, kid? Yeah, give it up. I don't have any. You're worthless. Y ahora veamos la versión original. 怪我したくなかったらね。そいつは俺たちがいただきだ。地獄に落ちな。 Una de las historias más recordadas de Power Rangers es la de Tommy como el Green Ranger, quizás el personaje más popular de toda la franquicia. En las dos series, el Green Ranger, o Dragon Ranger como se lo conoce en su versión original, empieza siendo un villano. La pelea de Tommy con Jason es de los momentos más recordados de Power Rangers, de la misma manera que la pelea entre Geki, el Ranger rojo, y Burai, el verde, lo es en Zyurenja. Pero, primero, dado que en la original un fragmento de la pelea se da sin los trajes, en Power Rangers nos perdimos una buena parte de ese combate que realmente tiene una calidad coreográfica espectacular. Ok, es entendible que se haya recortado esa parte, pero después, por motivos de violencia, también se recortó la parte final del enfrentamiento. Veamos la versión de Power Rangers. ¿Por qué Tommy se cae al final después de recibir ese golpe en los brazos? Ahora, veamos la original. Digo, ¿era para tanto? ¿Hacía falta cortar eso? O sea, se entendía mejor y estaba buenísimo. Pero quizás ninguna diferencia es tan grande como el final del Green Ranger propiamente dicho. Dado que el metraje de este personaje era limitado, la idea siempre había sido que sus apariciones fueran limitadas en Power Rangers y la resolución de su historia era que terminaba perdiendo sus poderes. Are you okay? It was great being a Ranger, Zordon. You'll always be with me. I'm sorry, Tommy. We tried to get the candle. You did what you had to do. My powers are with you now. Use them to defeat Rita. En Zyurenja, sin embargo, moría. 最後まで地球を守り、子供たちを守ってくれ。頼む。Para más, Toei, la productora, recibió muchísimas cartas de fans pidiendo que Burai, el Dragon Ranger, volviera, pero la producción se mantuvo firme y sostuvo que entender el concepto de la muerte y la irreversibilidad era una lección importante para los chicos. Algo completamente opuesto a lo que pasaba en Power Rangers, ya que la demanda popular hizo que Tommy terminara recuperando sus poderes y volviera a la serie como parte del equipo, y acá se demuestra lo inmensamente popular que fue Power Rangers en su momento, ya que por primera y única vez en su historia, Toei realizó 20 episodios de material exclusivo para Power Rangers, lo cual le dio a Saban una nueva camada de episodios con acción que nunca salió en Zyurenja.
y le permitió traer de vuelta al Green Ranger. Para que se entienda, esto que ven en pantalla se realizó exclusivamente en Japón para Estados Unidos y nunca se emitió en la versión japonesa. El punto es que, sí, como producto, Super Sentai es ampliamente superior, pero Saban dio en el clavo en una cosa en particular: sus personajes. Jóvenes cancheros y facheros, los protagonistas de Power Rangers fueron un factor clave de su éxito y francamente tenían mucho más carisma que los de la versión original, que se la pasaban la mayor parte del tiempo vestidos como príncipes de una tierra fantástica en medio del Japón de 1992. El propio Saban subestimó lo importantes que eran sus actores y así los trató. ¿Recuerdan que dijimos que Saban era bastante tacaño? Bueno, los actores de Power Rangers cobraban apenas $600 por semana, algo así como unos 1.300 y algo de dólares de hoy, poniendo sus cuerpos para una franquicia que facturaba millonadas por día. Con esto en mente, Austin St. John, el Red Ranger, intentó negociar una mejora de salario para todo el elenco y lo apoyaron Walter Jones y Tui Trang, Zack y Trini, los Black y Yellow Rangers. En lugar de negociar, Saban optó por dejarlos ir y reemplazar a sus personajes por Rocky, Adam y Aisha, que se convirtieron en los nuevos Rangers rojo, negro y amarilla. A esta altura, Tommy se había convertido en el White Ranger, el Ranger blanco, tomando metraje de la serie que siguió a Zyurenja, la anteriormente mencionada Dairenja. El propio Tommy, cuando se convierte en White Ranger, tiene comportamientos algo extraños. Esto se debe a que en Dairenja, el White o Kibarenja era en realidad un niño. La verdad que de chico yo no me daba cuenta, pero viendo a los demás personajes de Dairenja, me parece imposible hoy no notar que el diseño del Ranger blanco encaja con ellos y no con los de Zyurenja. A pesar de todo esto, Power Rangers se las arregló para seguir sosteniéndose varios años. En algún momento adoptaron el modelo japonés y empezaron a adaptar nuevas series cada año, cambiando los trajes por completo. En principio, varios de los personajes seguían siendo los mismos de las temporadas anteriores, pero llegó un momento en el que simplemente empezaron a relanzar la franquicia todos los años, igual que en Japón, y así llegaron a las 30 temporadas, con varias películas y próximamente con nuevo contenido que ya está en producción. Ok, Nico, pero vamos por la mitad del video y todavía no me hablaste sobre ninguna versión definitiva de Power Rangers. Bien, señores, los cómics al rescate. En 2016, Boom Studios empezó a publicar Mighty Morphin Power Rangers, una nueva serie escrita por Kyle Higgins, basada directamente en la primera generación de Power Rangers, con los mismos personajes, pero con varias vueltas de tuerca más que interesantes. Según Higgins, quería hacer de Power Rangers el equipo adolescente de superhéroes que siempre pensé que podía ser. Un cómic que tomara lo mejor de las historias de superhéroes y cómics mensuales y aplicárselo a estos personajes y esta propiedad que nunca había tenido algo así antes. El show estaba muy limitado por el material japonés preexistente y temas de presupuesto y todas las cuestiones prácticas del mundo real que debes tener en cuenta cuando haces un show live action. En los cómics no tenemos esas restricciones. El razonamiento de Higgins fue muy sensato. Power Rangers fue concebido como un producto para chicos y, como ya vimos, lo subestimaba bastante. Había un montón de ideas buenas en la serie, pero en general con un desarrollo muy superficial. Higgins se propuso hacer lo que los cómics de superhéroes venían haciendo hacia ya muchos años y darles a estos personajes un tratamiento un poco más sofisticado, tomando todos los aspectos mitológicos de la serie, pero pensándolos más en profundidad, como para que un público un poco más maduro pudiera engancharse con la serie tanto por nostalgia como por un planteo novedoso. Pero a diferencia de otras reimaginaciones modernas, Higgins conservó la mayor parte posible de los elementos originales.
Los personajes son los mismos, los diseños de los trajes, los swords y los villanos son iguales a los originales, y si bien la narrativa y la atmósfera general son un poco más maduras, no cae en un terreno de oscuridad innecesaria como otros proyectos. El resultado es un producto que homenajea al original, respeta al fan e invita a lectores nuevos por igual. Algo fundamental que hace Higgins es situar la serie en su propio universo, distinto del de la televisión, pero tomando en cuenta puntos clave de la versión original. Así, por ejemplo, la historia arranca poco tiempo después de que Tommy se uniera al equipo, pero vemos un desarrollo completamente distinto en cómo se adapta a su nueva vida. No se nos muestran los eventos que llevaron hasta este punto y simplemente se asume que se dieron de forma muy similar o incluso idéntica a como fue en la tele. En 2017, por otro lado, se empezó a publicar Go Go Power Rangers, serie paralela que en principio se sitúa en el pasado de la otra serie antes de la primera aparición de Tommy y cuenta los días iniciales del equipo como Power Rangers. Con guión de Ryan Parrott y dibujos del enorme Dan Mora, esta serie es buenísima, la verdad. Por un lado se enfoca más en la vida personal de los Rangers, revelando detalles como por ejemplo que Jason fue un bully cuando era más chico y aprendió a dejar de serlo. También vemos algo que en la serie jamás vimos, que es cómo cambian las habilidades físicas de los Rangers cuando hacen morfosis. Y los vemos entrenando incluso con sus trajes para aprender a manejar sus nuevos poderes. La serie está tan atenta a los detalles que se toma la molestia de responder preguntas que quizás nunca te hiciste de chico, pero que son absolutamente válidas. Por ejemplo, ¿qué pasó con los astronautas que liberaron por accidente a Rita y sus secuaces? Bueno, acá vemos a los Rangers en una misión de rescate a la Luna para recuperarlos con vida, algo propio de la actividad superheroica que nunca se vio en la serie de televisión. También llegamos a ver algo que se sugiere en la serie original pero nunca vimos, que es que hubo Power Rangers antes del grupo que conocemos. En este caso, en una misión a la Luna en 1969 que sale muy mal. En 2018 las dos series se cruzan para la que sin duda se volvió la historia más emblemática de esta nueva versión de Power Rangers. Shattered Grid, grilla rota. En esta saga, que celebró los 25 años de la franquicia por aquel momento, se puso en juego toda la mitología conocida de Power Rangers hasta ese momento y se agregaron elementos que ya se han vuelto emblemáticos para la franquicia entre los fans. La premisa básica de Shattered Grid gira en torno al cruce de distintas versiones de equipos que había tenido Power Rangers hasta ese momento, creando una coalición de Rangers para enfrentarse a un nuevo enemigo, Lord Drakkon. La historia de Lord Drakkon empieza en otro universo. En la historia original que conocimos nosotros, Tommy fue inicialmente reclutado por Rita para ser el Green Ranger contra su voluntad y luego de perder la pelea con Jason, el hechizo se rompió y Tommy pasó a ser uno más del equipo. En este universo, sin embargo, nunca se une a los Power Rangers después de su derrota y en su lugar termina aliándose con Rita en total uso de su libre voluntad y juntos terminan conquistando gran parte de la Tierra. En un momento de desesperación, Zordon crea los poderes del White Ranger, que en la línea de tiempo original fueron desde un principio para Tommy, pero en este universo fueron creados para Jason para frenar a Tommy. Cuando Zordon está a punto de darle los poderes a Jason, sin embargo, Tommy ataca el centro de mando, termina con la vida de Jason y se adueña de los poderes del White Ranger, sumándolos a los del Green Ranger y dando origen a Lord Drakkon. Luego de aprender sus hechizos, Drakkon traiciona a Rita y se convierte en el soberano absoluto de su realidad, pero esto no le alcanza, y así empieza su conquista de otras realidades para seguir robando los poderes de Rangers de otros universos y así seguir volviéndose cada vez más poderoso. Así se va a terminar formando un ejército de Power Rangers de distintas líneas de tiempo para pelear contra Lord Drakkon. Pero, en la serie original, la de televisión, todos los equipos de Rangers viven en el mismo universo y cada equipo viene, cronológicamente, después del anterior. Para más complicación, durante las primeras series eran los mismos personajes que adquirían trajes y poderes nuevos con cada nueva temporada. Así, por ejemplo, Tommy fue el Green Ranger y White Ranger durante la era Mighty Morphin, pero también fue el Red Ranger en Power Rangers Zeo y Power Rangers Turbo, y el Black Ranger en Power Rangers Dino Thunder, llegando incluso al punto de tener un Master Morpher que le permite acceder a todas sus transformaciones. Green Ranger power! Time to finish you! La solución que encuentra el cómic es sencilla, pero muy astuta. Al fracturarse la línea de tiempo, cada generación de Rangers pasa a estar en su propia continuidad en una lógica de universos paralelos, y el futuro de cada universo deja de estar atado al de la línea de tiempo original. Es decir, existe un universo en el que Tommy es el Red Zeo Ranger, pero no necesariamente va a convertirse en el Red Turbo Ranger. Y de la misma manera, los Mighty Morphin Power Rangers no necesariamente van a terminar convirtiéndose en los Power Rangers Zeo.
Así, les queda el camino completamente libre para contar las historias que quieran sin estar atados a eventos futuros y pueden jugar con las relaciones de Rangers de distintas series y generaciones completamente distintas, como por ejemplo el interés romántico que se despierta entre Jason y Lauren Shiva, la Red Ranger de Power Rangers Samurai. Dos personajes que en la serie original están separados por 18 temporadas, pero acá tienen edades similares. Shattered Grid fue tan grande que incluso Jason David Frank, el histórico actor que interpretaba a Tommy en la serie, prestara, por un lado, su voz para promocionarla. You may know me as Tommy Oliver. You may know me as the Green Ranger. But I am not the man you know. I am a man from a different reality. Y pusiera directamente el cuerpo para personificar brevemente a la nueva versión de su clásico personaje. And it's time to set things right. We will invade their worlds. We will tear down everything that might protect them. And then, when it's too late, when they're powerless and alone, they will realize the truth. They could have been gods. Además de esto, en 2019 se lanzó Battle for the Grid, Batalla por la Grilla, juego de pelea inspirado en Shattered Grid en el que se puede jugar con varios personajes de distintas series y o universos de la historia de Power Rangers. El modo historia toma el concepto de Shattered Grid, pero hace su propia versión de la historia. Quizás lo más significativo es que cuenta con la última participación de Jason David Frank en la franquicia antes de su trágica muerte, ya que puso su voz tanto para Tommy como para Lord Drakkon. Who are you? You know who I am? Oh, that's not possible. I killed you. And yet, here we are. Y también cuenta con la voz de, entre otros actores, Austin St. John, que una vez más se pone en la piel de Jason. This is a great challenge. Possibly the greatest threat any of us have ever faced. But we fight together! Whether we stand or whether we fall, we are the Power Rangers! ¡Power Rangers! Esto marca la última instancia de Power Rangers en la que Jason David Frank y Austin St. John participaron juntos en un producto de la franquicia. Jason y Tommy son posiblemente los dos Rangers más emblemáticos. Si bien St. John se fue de Mighty Morphin, volvió para Power Rangers Zeo para seguir desarrollando la relación entre los personajes con una inversión de roles, con Tommy como el Red Ranger y Jason como el Gold Ranger. Everyone okay? It's really good to have you with us again, buddy. It's good to be back, man. Just like old times. Si bien los personajes eran mejores amigos en la serie, y lo son también en los cómics, en la vida real los actores no se soportaban y tenían una larguísima historia de rivalidad o directamente enemistad. As anybody knows Austin St. John, he's a liar, he's a compulsive liar, he lies about everything, and I don't care what he lies about, just don't lie about my livelihood. I'm a martial artist, I've been in martial arts my whole entire life since I was 4, so when you start lying about martial arts, I take it personal, you know, I take that personal. You know, martial art people are not supposed to be cocky and arrogant, and hey, I could beat this person. That's all I've heard for years from that guy. They knew I was leaving, knew they had already divided the team because Jason Frank had stabbed us in the back and had converted David Yost and Amy Jo, talked them into staying. So now the team was divided and they had already promised him the White Ranger role because he wanted the leadership slot and knew he would get it if I left. La última vez que se los había visto juntos en pantalla había sido en el año 2002 en el episodio Forever Red o Por Siempre Rojo de Power Rangers Wild Force, en el que se unía una coalición de Red Rangers de todos los equipos de las series que habían salido hasta ese momento para pelear juntos, revelándonos que tanto Jason como Tommy habían recuperado los poderes que anteriormente habían perdido. Well, what are we waiting for? Let's do it, guys. It's Morphin time! Rhinosaurus! Mighty Morphin Power Ranger! It's Morphin time! Red Steel Ranger! Ah! Viéndolos juntos encarnando a sus personajes en este episodio, realmente cuesta imaginar que a esta altura los actores se detestaban en la vida real. I was starting to wonder whether you show up at all. You didn't think I was gonna let you do this without the original Red Ranger, did you? Pero
Pero bueno, el punto es que por lo menos los fans pudieron, aunque sea, escucharlos interpretar a sus icónicos personajes una vez más gracias a Battle for the Grid. Si bien, como dijimos, este nuevo universo no está necesariamente atado a la versión original de la serie, tampoco la ignora por completo. Como dijimos antes, a mediados de la segunda temporada, 3 de los actores fueron reemplazados por un problema de salario. Si bien es cierto que muchos fans perdieron interés en la serie cuando pasó esto, muchos otros se mantuvieron fieles y desarrollaron un cariño por los nuevos personajes. Y si bien el cómic trata de no estar atado al 100% al canon de la serie de televisión, sí intenta incorporar a todos sus personajes. Así que después de Shattered Grid, sucede lo mismo que en la serie y Jason, Zack y Trini dejan el equipo. Pero, a diferencia de la versión original, acá no dejamos de seguir su historia. Acá nos enteramos de que los 3 Rangers que se van del equipo no dejan de lado su actividad heroica, sino que asumen la identidad de los Omega Rangers, con nuevos poderes y diseños exclusivos de este universo. Bajo esta nueva identidad tienen que lidiar con las consecuencias de los eventos de Shattered Grid en secreto, lo cual genera tensión con el equipo principal, que no sabe sobre sus actividades. La dinámica del nuevo equipo también se explora como nunca en la serie, ya que al cambiar a 3 de sus integrantes les cuesta adaptarse y Rocky, Adam y Aisha sufren un cierto complejo de inferioridad, al sentirse poco más que un reemplazo de Rangers mejores que ellos. Algo que refleja un poco la opinión de muchos fans de este lado de la pantalla, pero que la verdad está muy bien incorporado a la trama y les da a los nuevos personajes dimensiones que nunca habían tenido antes. También vemos a Tommy asumir el rol de White Ranger y, con la partida de Jason, el liderazgo del equipo. En la versión de la tele, la forma en la que Tommy se convierte en el líder del equipo nunca tuvo mucho sentido. So, Power Rangers, may I assume that you are pleased with the new leader of the Power Team? This is great. Esto es porque cuando grabaron este episodio, Saban ya sabía que Austin St. John iba a dejar el programa, así que convirtieron a Tommy en el líder sin mucha explicación y bastante a último momento, pero lo cierto es que la idea original era que Jason, el Red Ranger, siguiera siendo el líder como siempre si el actor no se iba. Lo curioso es que, originalmente, Jason David Frank se había presentado al casting de Power Rangers para interpretar al Red Ranger, y primero consiguió el puesto de líder al convertirse en el Ranger blanco y efectivamente se convirtió en el Red Ranger en Power Ranger Zeo, cambiando de lugar con Jason, que pasó a ser el sexto Ranger, el dorado. Como sea, en los cómics esto se explora de forma mucho más tridimensional y Tommy tiene que adaptarse con gran dificultad al rol de líder, incluso enojándose con Jason por delegarle esa posición. Al principio, Tommy considera a Jason más capacitado que él para ser el líder del equipo y su relación con su amigo se resiente, ya que Tommy desconoce las actividades de Jason como Omega Ranger y no entiende por qué abandonó el equipo. Todo un desarrollo que no tiene nada que ver con la versión que vimos en televisión. You know, there's something I want you to know, man. What's up? Leaving was a really tough decision for me, but I'll tell you what made it cool. I knew I was leaving the Rangers in good hands, with you as their leader. Thanks. But I don't want you to think that I'm trying to, put things back to the way they were before I left. Listen, the Power Rangers are a team. No one's more or less important than anyone else. You're right, man. Este tipo de reversiones y reimaginaciones de la mitología de la versión original están presentes a lo largo de toda la serie y la vuelven realmente fascinante, creando un universo nuevo y complejo que nunca le falta el respeto al original, sino que más bien le rinde homenaje con mucho afecto y reverencia, pero lo hace accesible a un público un poco más maduro. Es cierto que si les gustan más temporadas posteriores de Power Rangers y no tanto las primeras, bueno, quizás pueden llegar a quejarse un poco, pero hay por ejemplo un arco, Beyond the Grid o Más allá de la grilla, inmediatamente posterior a Shattered Grid, que junta a Rangers de otros equipos de temporadas posteriores a Mighty Morphin, como por ejemplo Tanya Sloan de Power Rangers Zeo, Magna Defender de Power Rangers Lost Galaxy y, de la misma serie, la Pink Ranger Carone y su hermano Andros, el Red Ranger de Power Rangers in Space. Además de Lord Drakkon y los Omega Rangers, en este universo hay más personajes nuevos que cautivaron a los fans tanto por sus historias como por sus diseños. Como la Ranger Slayer, que no es otra que la queridísima Kimberly Hart, la muy recordada Pink Ranger original, en su versión de futuro distópico que empieza como villana pero se une al lado de los héroes. E incluso tenemos también un nuevo Green Ranger que se une al equipo cuando Tommy ya es el White Ranger, dando así un equipo de 7 Rangers. Esta nueva versión tiene el rediseño del traje que apareció en los cortos de Bat in the Sun, en los que el propio Jason David Frank retomó su rol de Tommy. Ahora, ¿por qué la fijación con Mighty Morphin habiendo tantas series?
de Power Rangers. Power Rangers Time Force, por ejemplo, es considerada por muchos una de las mejores series de Power Rangers. Casualmente, es una de las que más se parece a su versión original de Super Sentai. Pero, si bien hay personajes de Time Force que tienen su protagonismo en los cómics de Boom, cuando hablamos de Power Rangers, siempre nos referimos al equipo original y es que, en definitiva, son los que generaron el fenómeno cultural. Sold out live appearance at Universal Studios Hollywood, resulting in a staggering 53 new segments. Their first explosive live U.S. appearance in the flesh at Universal Studios today. The 6 teenagers are television's hottest action heroes, selling 50,000 tickets to kids who absolutely adore them. Unbelievable crowd. And to turn a freeway into a parking lot. A Power Ranger gridlock in the northbound Hollywood freeway. Their mere presence backed up freeway traffic for 10 miles. Cuando se habla de Power Rangers, el público, digamos, no especializado, siempre piensa en ese equipo, en esos trajes y esos swords. A pesar de mantener un éxito considerable, la franquicia nunca volvió a tener el impacto desmedido que tuvo en aquella primera temporada y monedas. Es interesante porque vemos que, a pesar de adoptar la fórmula generacional japonesa de Super Sentai, Power Rangers termina teniendo más en común con los héroes de los cómics americanos que, a pesar de sus cambios, por lo general siguen manteniendo la identidad que está detrás del traje. Batman siempre vuelve a Bruce Wayne, Spider-Man a Peter Parker. Quizás en Japón, Batman se reinventaría todos los años con nuevos personajes reclamando el manto. ¿Quién sabe? En Japón, Zyurenja es una más de muchas series que son tradición y, para ser completamente honesto, más allá de que hizo aportes significativos a la franquicia, como ser la primera que introdujo la idea de un sexto Ranger o una temática fantástica mística por sobre la militar tecnológica, es una serie más y ya. En Occidente, sin embargo, cuando vemos esos trajes, vemos a los Power Rangers. Quizás el producto cultural más berreta que haya existido en toda la historia de la humanidad. Literalmente una vergüenza ignominiosa nacida de la avaricia y el ingenio de un hombre tacaño que no le quería pagar 2 pesos más a los actores que lo estaban haciendo millonario. Y así todo, nos hizo sumamente felices de chicos y hoy, gracias al esfuerzo de Kyle Higgins, Ryan Parrott y otros autores destacados de la mano de Boom Studios, se nos ofrece algo de esa magia combinada con un nivel de auténtica calidad artística en lo que podríamos llegar a considerar una versión definitiva de Power Rangers. ¿Quiere decir eso que no podamos seguir disfrutando la serie original? ¡Para nada! Nunca dejen que nadie les diga qué pueden o no pueden disfrutar, por berreta que sea. Para bien o para mal, los Power Rangers marcaron la historia de la cultura popular de los 90 y hoy su legado brilla como nunca gracias a los cómics de Boom Studios, que tienen algunas ediciones realmente muy hermosas como estas. Y también se está publicando acá, lo está publicando Monstruos y está buenísimo lo que están haciendo, así que no tienen excusa. Hagan Morphosis y pónganse a leer. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y bueno, cuéntenme qué les parece de esta serie, si la leyeron, cuéntenme qué recuerdos tienen de Power Rangers, no sé, cuál era su favorito, todo sirve. Y también, bueno, si les gustó el video pueden considerar dejar un like, ¿por qué no? Y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Ya sin más que decir, se despide este proyecto de Red Ranger y será hasta una próxima entrega de Tierra X, donde converge el multiverso. Y que el poder los proteja.